Hola, ¿qué tal hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Hoy en este día 4 de agosto del 2025 les saluda su hermana en Cristo del grupo de oración de los Ángeles de Dios de la Parroquia del Sagrado Corazón. Hoy en este día, hermanitos, vamos a meditar sobre la lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 14, del versículo 13 al 21. Y empezamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Al conocer esa noticia, Jesús se alejó discretamente de allí en una barca y fue a un lugar despoblado. Pero la gente lo supo y enseguida lo siguieron por tierra desde sus pueblos. Al desembarcar Jesús y encontrarse con tan gran gentío, sintió compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Cuando ya caía la tarde, sus discípulos se le acercaron diciendo: «Estamos en un lugar despoblado y ya ha pasado la hora. Despide a esta gente para que vaya a las aldeas y se compren algo de comer». Pero Jesús les dijo: «No tienen por qué irse, denles ustedes de comer». Ellos respondieron: «Aquí solo tenemos 5 panes y 2 pescados». Jesús les dijo: «Tráiganmelos para acá». Y mandó a la gente que se sentara en el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los entregó a sus discípulos, y los discípulos los daban a la gente. Todos comieron y se saciaron, y se recogieron los pedazos que sobraron, 12 canastos llenos. Los que habían comido eran unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bueno, hermanitos, hoy en este día, como podemos ver, ¿verdad? La lectura, una lectura que quizás hemos escuchado en varias ocasiones, pero que el día de hoy el Señor nos invita a la compasión. ¿Por qué digo que nos invita a la compasión? Bueno, es una palabra la cual resalta aquí en el versículo 14, o una palabra en la que me gustaría que meditáramos tú y yo, ¿verdad? De cómo nuestro Señor Jesucristo, cuando miró a las personas, y dice que era mucha gente, constantemente lo estaban siguiendo porque buscaban algo de Él, porque querían algo de Él, no solamente la sanación, sino liberación. Querían escucharlo, querían aprender de Él, pero también querían, especialmente, pues buscaban los milagros, ¿verdad? Pero en este aspecto, Jesús no solamente los sanó y los liberó a los enfermos, como nos dice la palabra, sino que también les dio de comer. También llenó ese apetito, o pudiéramos decir esa hambre física, no solamente el alma, sino esa hambre o esa necesidad, ¿verdad? Porque es una necesidad de nuestro cuerpo el alimentarnos, el comer para poder tener energía, ¿verdad? Pues bueno, hoy en este día también la primera lectura nos habla de Moisés, de cómo Moisés también en aquel entonces, nuestro Padre Celestial, cuando sacó al pueblo de Egipto, de que Él también, cuando ellos estaban en el desierto, los alimentaba del maná. Pero la gente se quejaba, la gente lloraba porque se acordaban de todo lo que comían cuando estaban en Egipto. Ellos querían carne, ¿verdad? Y Moisés va y habla con el Señor y le dice que por qué tenía que él cargar con todo este pueblo, ¿verdad? ¿Y por qué te traigo esto a decírtelo? ¿Por qué te estoy hablando de esto? Porque fijémonos cómo en la primera lectura y en este evangelio, cómo Moisés y nuestro Señor Jesucristo eran 2 líderes, eran 2 personas a las cuales la gente lo seguía. Moisés fue el elegido por Dios para sacar al pueblo de Egipto. Nuestro Señor Jesucristo
desde en aquel entonces hasta estos tiempos, Él vino a darle plenitud a todo el plan salvífico de Dios. Y Él no solamente alimentó a las personas, sino que Él a través de la palabra, Él a través de la invitación que constantemente les hacía a la conversión, a buscar el reino de Dios, ¿verdad? A hacer esas sanaciones, a hacer esas liberaciones que Él hacía, como también Él les alimentó. Pero especialmente decíamos, ¿cómo sintió esa compasión? Yo no digo que Moisés en aquel entonces no lo haya tenido, es simplemente que eran dos personajes totalmente diferentes. Moisés era humano como tú y como yo. Él llegó a un punto en el que ya se sintió cansado, en el que también ya se le estaba haciendo la carga pesada de venir con todo este pueblo en ese transcurso de todo ese tiempo que pasaron en el desierto, de estar escuchando los lamentos, las críticas, las quejas de todo ese pueblo. Pues fíjense que nuestro Señor Jesucristo totalmente diferente. Él, que a pesar de que es Dios y era Dios, en aquel entonces, como Él también era humano cuando vino aquí a la tierra, cuando descendió aquí, también era humano. Pero aún así, Él seguía adelante. Él cargaba con todos nosotros y cargó en aquel entonces con el pueblo, ¿verdad? ¿Por qué digo que cargó con ellos? Porque Él sabía para lo que lo estaban buscando. Él sabía por qué la gente andaba atrás de Él. Ellos habían visto, habían escuchado, ya lo conocían y sabían lo que Él hacía. Y también, pues nos dice la palabra, los alimentó, ¿verdad? Fue la primera vez en la cual se hizo esa multiplicación. Entonces, hablábamos de la compasión, de cómo nosotros quizás muchas veces también nos cansamos. A pesar de que somos quizás un poquito compasivos, ¿verdad? Pero aún así nos cansamos. Nos cansamos de nuestro trabajo, nos cansamos de los quehaceres, nos cansamos de nuestro servicio, ¿verdad? No solamente en casa, con nuestra familia, con los familiares, sino en la iglesia. Cuando estás dando un servicio en la iglesia, puede ser de catequista, de maestro, puede ser en algún grupo, ¿verdad? Puede ser el servicio que das durante la misa, ya sea de usher, ya sea de los que sirven en el altar, los monaguillos, bueno, cualquier ministerio que estés realizando en la iglesia. Como muchas veces nos sentimos cansados, como muchas veces sentimos también la carga de las personas. Quizás no carga de que nosotros los venimos atrayendo a que vengan a Dios, sino que venimos con esas cargas de escuchar, de las quejas, de las críticas, porque quizás lo hacen contigo, porque quizás escuchas cómo critican a los demás, cómo se quejan del servicio que están dando, porque el otro quizás hace menos y tú estás haciendo más, y entonces siempre nos estamos fijando. Bueno, decíamos, llegamos en un momento en el que nos cansamos, y humanamente pues es algo normal, pudiéramos decir, pero el día de hoy tenemos el ejemplo perfecto de nuestro Señor Jesús, de cómo Él, a pesar de que los discípulos dijeron, envíalos, dice, despídelos para que se vayan a las aldeas y se compren algo, pero Él les dijo, no tienen que irse, venles ustedes. Nosotros quizás, bueno, aunque también probablemente pudiéramos ayudar en obras de caridad, monetariamente, en pocas palabras, con dinero, ¿verdad? Pero, ¿por qué no ser compasivos en el aspecto de que muchas veces todas estas personas que se acercan a ti, todas estas personas que están a tu alrededor en la iglesia, dando algún servicio, o en tu casa, de cómo hasta en la misma familia muchas veces nos quejamos unos de otros, no sabemos soportarnos, no sabemos ser compasivos. Nuestro Señor Jesucristo, Él fue compasivo, nos dice la palabra, sintió compasión de ellos y sanó a sus enfermos.
muchas veces todo esto este cansancio, este desánimo, esta desilusión, esta desesperanza, todo esto que sentimos es porque nosotros también venimos arrastrando, venimos cargando cosas en nuestro interior, o las decíamos hace un momento, las quejas, las críticas, los juicios que escuchamos o lo que vemos de los demás. Quizás decíamos en el ejemplo del servicio que unos hacen menos, unos hacen más. Pero lo importante aquí, de sentir nosotros también compasión, de ser compasivos, de ayudarlos. ¿Cómo? Dirán, ¿cómo? Bueno, vamos a hablarle de Dios a ellos por medio de la oración, sanándolos también, escuchándolos, que muchas veces no tenemos que hacer grandes cosas, sino simplemente escucharlos, darles un consejo, llevarlos a los pies del Señor para que dejen con Él sus cargas, que no vengamos cargando con todo eso, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Aquí mismo en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 11, que vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo les daré descanso. El único que nos puede dar descanso es nuestro Señor Jesucristo. No solamente de esas cargas físicas, sino especialmente esas cargas espirituales que muchas veces venimos cargando. Así que yo te dejo con eso en este día de hoy, a que meditemos en cómo está nuestra compasión. ¿Realmente somos compasivos con nuestros hermanos? ¿Realmente somos compasivos con nuestra familia en casa? Recordemos que la compasión, pues, es sentir el dolor de los demás, ver la necesidad del otro y querer ayudarle, ¿verdad? El ayudarle, el socorrerle. Decíamos hace un momento, quizás puede ser de una manera monetaria o simplemente dando un consejo, escuchando, hablándoles de Dios, evangelizándolos. Hay muchas maneras en las que podamos nosotros también ser compasivos, como nuestro Señor lo ha sido contigo y conmigo. Así es de que meditemos en eso en este día de hoy, hermanitos, en la compasión. ¿Cómo estamos en la compasión? Pidámosle a nuestro Señor Jesucristo esa luz, esa gracia, la guía del Espíritu Santo para nosotros poder tener ese discernimiento, para poder meditar y ver cómo estamos nosotros en este momento y qué podemos hacer. Y si ya lo estamos haciendo, si ya ayudamos, pues ¿por qué no ir un paso más allá, verdad? Yo te dejo con esto en este día de hoy. Hasta luego.